Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, pero el tiempo que yo iba a conversar contigo es de lo que se está hablando en este momento. Simplemente cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana y la famosa consulta electoral, yo podría decir que es el centro de atención cuando se habla de la prensa local. Por lo tanto, en este tipo de trabajo yo me voy a concentrar mayormente hablando un poquito sobre la consulta electoral cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, desde mi punto de vista, quiénes fueron los ganadores y quiénes fueron los perdedores, y qué implicaciones tiene cuando se habla del futuro político de República Dominicana y el reordenamiento del posicionamiento político de los diferentes líderes aspirantes a la presidencia de la República cuando se hablan de las elecciones del 24. No cabe duda, señores, que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que durante 24 años ha tenido el control del Estado, la organización es algo de lo cual ellos tienen mucha experiencia, lo cual quedó demostrada en la consulta electoral que ellos hicieron el domingo pasado. Y nosotros tenemos que aceptar, aunque no comparto mucho de las ideas del Partido de la Liberación Dominicana, que el único que salió fortalecido, el único ganador de esa contienda electoral interna, no cabe duda, fue el propio Partido de la Liberación Dominicana. Pero también yo tengo que aceptar que la figura de Abel Martínez, de una forma u otra, podría ser lo que algunos llaman esa figura política que va a salvar y va a encauzar al Partido de la Liberación Dominicana por un camino mucho más seguro, con vista a la posible victoria en las elecciones del 24 y más adelante. Yo creo que desde mi punto de vista, los grandes perdedores cuando se habla de esa consulta interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que hablar de la figura de Margarita, quien desde mi punto de vista simplemente pierde lo que alguna gente llaman ese elemento de importancia dentro de esa organización política y simplemente va a ser una figura más, a igual que los paquetes de líderes políticos dentro de esa organización política. Claro, no estoy diciendo con eso que Margarita Cedeño, ella va a tener un papel insignificante dentro de esa organización política, no. Ella va a tener su papel, ella va a tener su rol, pero simplemente en la parte de atrás, como dicen algunos. Otro individuo que yo creo que de una forma u otra sale ganando, aunque no ganó la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que hablar de la figura de Domínguez Brito, quien prácticamente obtuvo el segundo lugar, con una puntuación alrededor de un 20%, el cual es significativo, lo cual provee a la figura de Domínguez Brito con cierta notoriedad, con cierta influencia dentro de la estructura política del Partido de la Liberación Dominicana. En pocas palabras, mirándolo así desde lejos, cuando se habla de la figura de Domínguez Brito, simplemente él empató. Ni perdió ni ganó, pero sigue manteniendo lo que es su liderazgo, pero también su nivel de influencia dentro del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual desde el punto de vista del futuro político de Domínguez Brito, desde mi punto de vista, tiene un buen posicionamiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Quizá ustedes piensen que yo lo digo por algún tipo de cuestiones políticas en contra de Danilo Medina. Pero yo creo que ese triunfo de Abel Martínez dentro del Partido de la Liberación Dominicana, uno quiere aceptarlo o no. Simplemente otro de los grandes perdedores fue Danilo Medina. Porque Danilo Medina, quiera aceptarlo o no,
A él se le va a imponer lo que es una renovación del nuevo liderazgo político de esa organización política, porque no cabe duda, cuando se habla de la figura del síndico de Santiago, Abel Martínez, él tiene su propia forma de hacer política, es un individuo que se vale por sí mismo, es un individuo que políticamente fuera del partido no necesita de Danilo Medina, aunque dentro de la organización no cabe duda que entre Danilo Medina y Abel Martínez tiene que haber una especie de consenso como una forma de dirigir al fortalecer lo que es esa organización política. Fortalecimiento el cual puede beneficiar la candidatura de Abel Martínez, pero también puede beneficiar a largo plazo lo que es el posicionamiento y ese elemento de poderío que tiene Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual hace Danilo una especie de líder interno del PLD con cierta influencia en la política nacional. Es un elemento que nosotros no podemos obviar. Danilo Medina en ese momento, seamos sinceros, simplemente él tiene el control total del Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría de la estructura dentro de esa organización política, aún con el triunfo de Abel Martínez, con nuevas ideas, con nuevo lineamiento, con una forma diferente de hacer política, está bajo el control de Danilo Medina. Muchas personas alegan que el triunfo de Abel, de una forma u otra, solidifica lo que es esa organización política, porque eso prevente de una forma que el Partido de la Liberación Dominicana continúe en ese proceso de división interna. Yo pienso lo contrario. Yo creo que con el triunfo de Abel Martínez como candidato a la presidencia de las elecciones del 24, se va a producir una lucha interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana por el control de los organismos de esa organización política, como el caso del Comité Político y el Comité Central, el cual en este momento está en manos de Danilo Medina. Y no cabe duda que uno quiera aceptarlo o no, esa disputa interna por el control del Partido de la Liberación Dominicana va a continuar. No estoy diciendo con eso que de una forma se va a detener lo que esa enorme cantidad de militantes que están inmigrando hacia otra organización política, porque eso va a depender de la coyuntura política a 2, 3, 4 meses de las elecciones. Pero no cabe duda que el triunfo electoral en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana de Abel Martínez simplemente fortalece el Partido de la Liberación Dominicana, pero también disminuye el rol de Danilo Medina como dueño de esa organización política. Si ustedes analizan lo que es la historia de esa organización política, yo recuerdo que cuando Danilo Medina era el presidente de la República, el presidente del partido era el expresidente Leonel Fernández. Y durante esa época hubo cierto tipo de discusión o de lucha interna por el control del partido, en la cual un gran porcentaje del comité central, comité político, estaban del lado del danilismo y otra parte estaba del lado del leonismo. Yo soy lo que creo que es una costumbre interna dentro de esa organización política. Y cuando se habla de la figura de Abel dentro del Partido de la Liberación Dominicana, se va a producir el mismo fenómeno. Van a haber muchos dirigentes políticos del Comité Central, del Comité Político, que de una forma u otra se van a alinear hacia la figura de Abel Martínez y otro grupo que se van a alinear a la figura de Danilo Medina. En pocas palabras, esa lucha interna por el control del partido va a continuar. Como se resuelva esa lucha interna, ya sea producto de la derrota de uno o los dos bandos o en base a un consenso, va a determinar realmente lo que es la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no cabe duda que la figura de Domingo Brito simplemente se mantiene estática, ni avanza, ni retrocede, pero todos tenemos que aceptar que la figura de Margarita simplemente su influencia dentro de esa organización política, como una acción de poder en el futuro, disminuye. No es que está muerta, pero disminuye. Otra de las grandes víctimas o los grandes perdedores, cuando se habla de la victoria de Abel Martínez en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana, no cabe duda que es el expresidente Leonel Fernández. Porque hay algo que nosotros tenemos que aceptar. Con la victoria de Abel Martínez, de una forma u otra, se detiene
esa migración de la militancia PLDista hacia el partido La Fuerza del Pueblo, pero también uno que otro dirigente al Partido Revolucionario Moderno. Yo siempre creo y yo llego a la conclusión que después de las elecciones del 20, cuando el Partido de la Liberación Dominicana pierde el poder, después de haber ocurrido la división más grande dentro de esa organización política, cuando el Partido de la Liberación Dominicana sale del poder, fueron muchos los dirigentes que empezaron a emigrar hacia otra organización política, porque vamos a ser francos, señores, cuando tú tengas el poder, todo el mundo se quiere aliar contigo, todo el mundo quiere estar contigo, pero no porque haya cierta coincidencia ideológicamente o algún tipo de pragmatismo político, no, porque simplemente el Estado llama la atención. Eso ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana, en la cual unos 14, 15 partidos pequeños, como el PRD, el Partido Reformista y las demás organizaciones pequeñitas que andan por ahí, eran parte importante de esa organización de partidos porque el PLD estaba en el poder. Cuando sale el Partido de la Liberación Dominicana del poder, es notable que todas esas organizaciones políticas pequeñas, de una forma u otra, se adhieren a otras organizaciones políticas que tienen mayores posibilidades de llegar al poder y más. Cuando todos sabemos que el aspirante a la presidencia del PLD era Danilo Medina, aunque constitucionalmente eso le estaba prohibido. Pero cuando se habla de la figura de Abel Martínez, un exitoso síndico en Santiago, eso crea nuevas posibilidades del Partido de la Liberación Dominicana de llegar al poder, lo cual detiene lo que es el descalabro de esa organización política y de una forma u otra fortalece la organización. Y uno quiere aceptarlo, ¿no? Crea cierto entusiasmo dentro de la vieja guardia del partido del PLD como una forma de rejuvenecer políticamente esa organización e inyectarle cierto entusiasmo, el cual no existía cuando solamente se veía a Danilo Medina como el candidato a la presidencia, aun cuando constitucionalmente le estaba prohibido. Cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, quien durante los últimos 2 años su organización política se ha estado nutriendo de la militancia que sale del Partido de la Liberación Dominicana, con el triunfo de Abel Martínez, esa situación se para, se estanca, como dicen algunos, y muchos individuos que de una forma u otra estaban pensando entrar al partido La Fuerza del Pueblo, frente al liderazgo de Abel Martínez, lo están pensando a ver qué va a suceder con ese liderazgo político y de la situación interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Porque vamos a ser francos, señores, en el caso de Abel Martínez, él no puede simplemente conformarse con ser el aspirante a la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana si él no tiene el control de los organismos internos del Partido de la Liberación Dominicana. Algo que aprendió Danilo Medina cuando estaba aspirando a la presidencia, que estaba bajo el control del expresidente Leonel Fernández. Si tú eres aspirante a la presidencia de una organización, tu lucha es tener el control de esa organización. De esa forma tú tienes lo que es el apoyo real de esa organización. Pero mientras haya una disputa interna por el control de la organización, realmente Abel Martínez va a tener lo que alguna gente llaman la mano atada. A menos que Danilo Medina no ceda el control de esa organización política a Abel Martínez, el candidato a la presidencia del 2024. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Yo siempre he creído que Abel Martínez es un individuo carismático políticamente hablando. Y no cabe duda que cuando se habla de Abel Martínez, el político, no la persona, Abel Martínez de una forma u otra carece de ese lenguaje político que está al nivel del expresidente Leonel Fernández, inclusive vamos a hablar de Danilo Medina, y no hablemos del demás liderazgo nacional, cuando se hablan de las otras organizaciones políticas. En términos de liderazgo político, en cuanto al mensaje, en cuanto a la propuesta política de Abel Martínez, es algo que en este momento simplemente
no existe. No quiere decir que él no la puede construir, porque yo pienso que cuando se habla de la figura de Abel Martínez, es un individuo sumamente inteligente, pero también políticamente tiene mucha sabiduría. Aquí es donde yo soy de lo que pienso, que producto de que Abel Martínez no tiene un discurso político claro, coherente, que de una forma u otra defina cuál es su posicionamiento político cuando se hablan de los grandes problemas que enfrenta República Dominicana. En este momento, Abel Martínez va a tener por lo menos 2 años para él construir un liderazgo político basado en propuestas reales, no en propuestas que de una forma u otra estaban destinadas a él alcanzar lo que es la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y todo eso va a depender de varios factores, en la cual, cuando se habla de la figura de Abel Martínez, muchos dirán que él se puede apoyar del apoyo o del gran trabajo que él tiene como síndico de Santiago. El problema es que por bueno que sea una sindicatura o una administración local, eso usualmente no se traduce en términos nacional. Y el que sueña de ese lado se está engañando a sí mismo. Cuando se habla de la figura de Abel Martínez, él tiene que construir un liderazgo político a nivel nacional en base a propuestas de esa gran mayoría de la población, que en este momento yo podría decir que no se ha decidido por cuál candidato votar a 2 años de las elecciones. No cabe duda que desde este momento, como una forma de que Abel Martínez tenga posibilidades de hacer un buen papel en las elecciones del 24, él va a necesitar un buen equipo de campaña que maneje su discurso, que maneje cada una de sus presentaciones, pero sobre todo que construya una imagen política que atraiga a la gran mayoría de la población, no simplemente al sector más conservador de República Dominicana. Pero eso te lo está diciendo alguien que de política sabe muy poco, y menos cuando se habla de República Dominicana. Y no cabe duda que en estos tiempos tú no tienes que ser un sabiondo de la política para tú llegar a la presidencia de la República. Ahora, si tú eres un individuo que tú aceptas que un individuo que sabe de cómo promover una campaña política, de cómo crear una imagen política que el pueblo la acepte como buena, no cabe duda que eso va a depender de qué tanto Abel Martínez se deja manejar de las personas que de una forma u otra van a estar detrás de su equipo de campaña como una forma de crear una imagen presidencial de Abel Martínez. Porque yo siempre he creído que en un país clientelista como República Dominicana, vamos a ser francos, una imagen política, una cultura, esa visión que tiene cualquier tipo de candidato político, eso se consigue en base al papeleo, eso se consigue a una estrategia de campaña, la cual es costosa en República Dominicana, donde el clientelismo político y el dame lo mío es parte de los votantes, pero no es nada nuevo cuando se habla de República Dominicana. Es algo que yo estoy seguro que Abel Martínez lo sabe, y lo sabe aquel equipo de campaña presidencial que él elija para que de una forma u otra crea una imagen que sea atractiva al electorado dominicano. Porque una cosa es el electorado local de Santiago y otra cosa es el electorado a nivel nacional. Algo que de una forma u otra descubrió Danilo Medina cuando impuso al Penco como candidato a la presidencia. Que no importa el dinero del Estado, no importa el nivel de costo de la publicidad, de esa estrategia de campaña, simplemente un individuo como Luis Abinader, en términos políticos, vamos a decir, un poco gris, como popularmente se utiliza ese término, llegó a la presidencia. No tanto porque Luis Abinader era un sabiondo de la política o tenía esa forma de hablar a lo nivel del expresidente Leonel Fernández, pero él capitalizó simplemente el enojo y el repudio que tenía la población dominicana en contra de los gobiernos corruptos del Partido de la Liberación Dominicana. Un elemento que realmente en este momento va a detener, no importa que tan buena sea el equipo de campaña, de haber
la posibilidad de éxito de haber en las elecciones del 24. Porque tanto todavía ese problema que tiene la población en contra de los gobiernos corruptos del PLD, que yo no creo que la figura dinámica, joven de Abel Martínez supere las razones por las cuales el Partido de la Liberación Dominicana perdió en las elecciones del 20. Pero hay algo que nosotros tenemos que aceptar. En este momento, previo a la elección de Abel como candidato a la presidencia, yo siempre tenía la idea que el Partido de la Liberación Dominicana era como esta carreta que estaba hacia trabajando, donde no había nada que detenga ese tipo de carreta, porque simplemente cuando tú vas hacia abajo y tú no tienes freno, la mayoría de las personas que podían detener esa carreta para que no llegue al precipicio, muchos de ellos empezaron a saltar. Por eso tuviste un paquete de individuos y líderes políticos del PLD pasando al Partido de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que con la elección de Abel como el candidato a la presidencia de la República, esa forma de esa carreta del PLD que iba hacia atrás, hacia un precipicio, simplemente se detuvo. Pero no quiere decir que Abel tiene la fuerza suficiente o su liderazgo es tan fuerte como para empujar esa carreta hacia arriba. Y no cabe duda que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato a la presidencia, Abel Martínez, ellos van a tener que hacer un gran esfuerzo para empujar esa carreta que estaba en un precipicio hacia abajo, hacia arriba. No te queda la menor duda. El trabajo del PLD para ganar las elecciones del 24 es sumamente difícil, porque ahora ellos tienen que empujar esa carreta que se llama el Partido de la Liberación Dominicana, quien iba hacia un precipicio hacia abajo, entre Abel, Danilo Medina, el comité político, el comité central y una que otra figura dentro de esa organización política, como una forma de empujar esa carreta hacia arriba. Contrario al partido Revolucionario Moderno y al Partido La Fuerza del Pueblo, quienes están empujando no hacia arriba, están empujando hacia adelante. Por ese lado, la elección de Abel como candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, hay algo que nosotros tenemos que aceptar. Detuvo la hemorragia interna del Partido de la Liberación Dominicana y de una forma u otra eso daña las aspiraciones de crecimiento del Partido La Fuerza del Pueblo y fortalece al Partido de la Liberación Dominicana, porque de esa forma ellos pueden ahora empujar esa carreta del PLD hacia arriba con cierto nivel de entusiasmo y esperanza de que en la cima hay algo nuevo por el cual se puede luchar, algo que no existía una semana atrás. No cabe duda también que esta elección, aparte de tener lo que era esa división que se sentía dentro de esa organización, esa migración de militantes de esa organización hacia otra organización política, esa falta de entusiasmo dentro de la base, esa falta de motivación y ese orgullo que tienen muchos PLDistas de decir a boca llena, yo soy PLDista, con la figura de Abel Martínez, es algo que de una forma u otra va a dinamizar internamente esa organización política de una forma positiva, lo cual es bueno cuando se habla de la clase política en República Dominicana. ¿Puede Abel Martínez salvar al Partido de la Liberación Dominicana e encauzarlo hacia un mejor futuro en las elecciones del 24 o la 28? Todo eso es posible. Todo eso va a depender simplemente del contexto político y de que Danilo Medina entienda que la nueva cara del Partido de la Liberación Dominicana no está en el viejo liderazgo, está en el nuevo liderazgo que de una forma u otra crean una imagen diferente del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, yo no les quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de trabajo les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material y, ¿por qué no?, suscríbanse. De esa forma ustedes me ayudan con el algoritmo y una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen
un grandioso día.